La segunda cosa que dice de un buen sacerdote, de un buen siervo de Dios, ¿cuál es? Estaba lleno de temor ante mi nombre. El principio de la sabiduría no es saber mucho de la vida. El principio de la sabiduría no es ser muy listo. El principio de la sabiduría no es conocer mucho la palabra. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El problema es que muchos no saben qué significa tener temor de Dios. Tener temor de Dios no se relaciona con miedo. La palabra temor para nosotros la tenemos relacionada con miedo. Ah, me da temor eso, me da temor eso. Cuando la Biblia dice que hay que tener temor de Dios, no se refiere a tener miedo a Dios. Dios no es un tirano, Dios no es un dictador, y si estás hoy vivo, Él te lo está demostrando. Porque Él tendría toda la justificación en la ley para decir, mereces la muerte, y estás vivo, entonces te demuestra que no es un tirano. El temor de Dios no es miedo a Dios, es respeto, es honra, es amor, es reverencia. Amén. Es mirar a Dios y saber que Él manda y tú no. Es mirar a Dios y saber que eres Señor y tú siervo. Es mirar a Dios y saber que lo vas a respetar, a buscar, a adorar, a vivir su palabra, a vivir conforme a sus decretos, a vivir conforme a sus mandamientos. Eso es tener temor de Dios. Sobre todo, tener temor de Dios es preocuparte por la opinión de Dios. Como dije en esta iglesia el pecado solo da vergüenza cuando el pecado se entera del pastor de él. No tenemos temor de Dios, tenemos temor de la opinión ajena. Amén. Y eso es muy triste, hermano. Amén. A mí me molesta, a mí me preocupa lo que piensen de mí. Claro que sí, todo cristiano debería tener una buena reputación en su trabajo, en su casa y donde vive. Pero la opinión principal que tengo sobre mi vida es la de Dios. Y es así, hermanos. Tener temor de Dios es preocuparte por el pensamiento de Dios. Si tú borras el historial de internet para que la gente no vea dónde te conectas, es temor de los hombres. Porque si tuvieras temor de Dios, solo te conectarías en páginas que te daría igual que los hombres vieran. Si escondes cosas de tu familia, es temor a los hombres. Porque todo lo que haces ante Dios, si es honroso, no te preocupará que los hombres lo sepan. Fotografían su vida entera, pero cuando quedan a solas con alguien, con un novio, con una novia, no. ¿Por qué? Porque me importa la opinión que sepa el pastor si lo veo en Facebook. Que te importe lo que está pensando Dios mientras estás haciendo. La opinión que importa es la de Él. Hermanos, si yo te voy a asegurar una cosa. Ah, pero yo quiero tener un buen testimonio para servir en la iglesia. Si tú honras a Dios allí, servirás a Dios aquí. Amén. Si no estás sirviendo a Dios aquí, porque te garantizo que te puedo decir cosas que no están honrando a Dios allí. Todo el que honra a Dios allí, sirve a Dios aquí. Ah, pastor, no, yo creo que lo estoy honrando. Pues ven, hablemos, seguro que te digo algo que no es de honra. Temor de Dios es saber que la preocupación que tengo no es que mi pecado lo vea el hombre, es que mi pecado no agrade a Dios. Temor de Dios es saber que lo único que me duele es saber que lo desagrado a Él. Ah, eso hay gente que lo tuerce y dice, entonces me da igual lo que tú piensas, a mí me importa lo que piensa Dios. Quien habla así no tiene temor de Dios. Porque esa persona es orgullosa, es soberbia. La propia palabra de Dios también dice que en cuanto esté en vuestras manos, estate en paz con todos los hombres. Y si tienes temor de Dios, vas a intentar estar en paz con todos los hombres. Tener temor de Dios no significa que pasas de la gente, simplemente significa que la opinión principal que importa es la de Él.